gran saludo, Gonzalo Mendieta, un gran saludo. Pues yo sigo aquí en el Imperio, ¿no es cierto?, recibiendo las instrucciones. Mira, yo creo que hay una serie de teorías conspirativas y eleva la fantasía de cierta ideología que hay en el país, de que piensa que todas las cosas se pueden hacer de afuera y que nosotros, pues, entrando al territorio norteamericano, hemos sido conectados a un cable directamente a Washington y a partir de nos han bajado toda la información como tenía que ser, ¿no? Pero tú sabes muy bien que no fue nada de esto, fue un seminario académico, no fue una reunión para hacer un plan de gobierno, no fue una reunión para encontrar la bala de plata para la crisis económica, no fue una reunión para recibir ningún tipo de instrucciones. Entonces, esta es la fantasía ideológica y en la supina ignorancia de muchísima gente que no sabe lo que es un foro académico, ¿no? Donde pues se discutió desde muchas perspectivas temas centrales como energía, como agroindustria, como tema financiero, como tema macroeconómico, como tema político, y hubieron, pues yo diría, dos reuniones, ¿no? La reunión formal, donde creo que fue muy interesante escuchar las posiciones de los diferentes candidatos, y la reunión informal, que te encuentras en los pasillos, intercambias, bajas la tensión y se intercambian pues ideas, propuestas que hacen que no tengamos la solución. Yo lamentablemente no piensen que ya Gonzalo Mendieta o si han llevado la solución. No, yo estoy empaquetando todavía la solución mágica, sí. Y bueno, la estoy mandando en este caso por avión, y va a llegar y se va a abrir como la caja de Pandora y va a dar la solución para todo. Eso no va a ocurrir, ¿no es cierto? Entonces, yo estoy aquí viendo mi convenio con la Universidad de Harvard, con la Universidad Católica Boliviana de San Pablo, y yo te diría que ha sido una actividad académica sumamente interesante, que ha revelado las dificultades que vamos a tener en términos económicos, nos ha ayudado a afinar el diagnóstico. Creo que en gran medida conocemos todos esos temas, pero una vez que están sistematizados son un poquito más fáciles de entenderlos. Creo que cada grupo ha sacado sus propias conclusiones. Veremos cuál es el siguiente paso que da el grupo del crecimiento económico, el Laboratorio del Crecimiento Económico, Claure. Y bueno, creo que ha sido un proceso de aprendizaje y de celebración de la diversidad y de la capacidad que el diálogo pues te permite, en términos académicos, crecer y ser más creativo. Supongo que todo el mundo ha salido más ilustrado de lo que hay que hacer y de lo que no hay que hacer. Creo que empresarios, periodistas y economistas hemos aprendido mucho, y bueno, habrá que ver si los políticos que estaban ahí lo han hecho. Yo los he visto prestando mucha atención, como búhos, collas, ¿no? Como loros collas. Entonces estaban ahí anotando, pero hasta ahí puedo llegar. Después veremos si se ha sido capaz, las persuasiones que se han dicho en diferentes temas han penetrado en la mente y el alma de ellos, ¿no? Bien, Gonzalo, además te movías como un pez en el agua ahí, casi como con todo el conocimiento de la ciudad que tenés, y te agradezco mucho la foto con John Harvard ahí, igual que la guardo. Bueno, Gonzalo Mendieta, el tema de los 6 candidatos, ¿cómo viste a los 6 en términos de desempeño, de propuesta, de exposición, Gonzalo? Si lo puedes un poquito, diríamos, redondear en términos de lo que pudiste captar, diferencias, coincidencias o no, realidad en la oferta. Sí, Tufi, o sea, creo que se podría decir que hay un cierto reconocimiento de la gravedad de la realidad económica en todos. No digo que nadie se jugara puntualmente sobre gradualismo y shock, pero hay algunos que están más claramente por esa posición. Creo que Jaime Dum, el propio Samuel, ¿no? Y Tuto parecen estar ahí. Pero yo estaba repasando desde que me hiciste la pregunta hace unos minutos y tenía estas cosas. O sea, por ejemplo, a Manfred lo vi inclinándose por el candidato del orden, ¿no?
Y a mí me parece que es una oferta que puede tener mucho atractivo. De hecho, le hice una pregunta que creo le resultó algo incómoda al capitán, que era sobre si él se consideraba un Banzer o un Barrels en la tradición política que él evoca. Y a mí me parece que no es solo él, los candidatos no están conscientes de la tradición política que traen a la mesa, ¿no? Y sobre todo en un momento como este. A mí me parece que un candidato del orden que hiciera énfasis en algo que dijo quizás muy escuetamente Manfred Reyes Villa. Todo lo que están discutiendo acá no se va a poder hacer si alguien no impone el orden. Yo sé que las campañas son hipersimplificadoras y a veces caricaturizantes, pero a mí me parece que eso es mucho mejor a que hable de la titularización y de los 10,000 millones, de los que habló también, y fue luego materia de conversación de los economistas. A Tuto lo vi más cansado que nosotros esta mañana. Participó por Zoom en una conferencia temprano en la mañana de ayer y estaba con el discurso que hace mucha alusión a las figuras internacionales que él conoce de memoria, pero yo no sé cuán conocidas son en Bolivia. Entonces a ratos ahí hay un asunto de mensaje que me llama la atención. Y por otra parte, digamos, el balance entre su oferta económica, hablar claro para él es un asunto vital y fue refrendado tanto por la conferencia del expresidente Macri como del expresidente Duque en esa medida. Hablen lo más claro porque si no, no van a tener mandato para hacer lo que deben hacer. Después, si estoy bien en el orden, vinieron Samuel y Jaime Dunn. Samuel estaba muy tranquilo, confiado, pero lo vi sí un discurso con menos ribetes de oratoria, era más una charla, que concluyó con algunos consejos al profesor Ricardo Hausmann. Yo pensaba, y creo que lo compartimos con mi tocayo Chávez, que claro, los consejos era mejor que ya se los dé fuera del discurso, porque no dejaba de ser una plataforma para mostrar el temple, la garra, hasta las maneras, ¿no?, del orador. Pero lo vi con confianza, hablando de sus 100 días y sufriendo la pregunta de Marcelo Claure sobre si iba a declinar su candidatura en caso de que las encuestas no lo favorecieran, una vez que tengamos encuestas nuevamente públicas. Pero bueno, ahí Jaime Dunn, yo disto mucho de ser un libertario, pero a pesar de que leyó, me pareció que tenía unas condiciones retóricas que no le había visto en otros foros, ¿no? Alzando el dedo y así con una convicción medio hipnótica de sus postulados. La verdad me impresionó porque yo soy de los que creo que la política tiene que valerse también de su aspecto teatral para persuadir, para convencer, para provocar controversia, ¿no? Y le vi esa faceta muy en su línea de dinamitar varias instituciones, no sé si a la vez o con percutores diferentes. Y después Rodrigo Paz me pareció que repite un poco los lugares comunes ya de su discurso, ¿no? El estado tranca, los 200 y tantos municipios que ha visitado, la necesidad de aliarse a lo nacional popular o popular nacional, como dice, pero que yo creo que le falta explicar un poco, porque uno puede saber lo que es lo nacional popular, pero creo que ya para arte de divulgación se necesita un poco más. Finalmente, Eva Copa, que me pareció que soportó con bastante paciencia y templanza discursos en general dirigidos a una base electoral que no es la suya y a una idiosincrasia que no es la suya. Pero, digamos, lejos de reaccionar con rechazo, con ruptura, más bien ella leccionó sobre la necesidad de establecer puentes, de oírse y de que precisamente por eso había ido. Y sinceramente a mí me pareció que era una actitud valiente. No se paró, tampoco hizo un discurso así con grandes gestos oratorios. Fue articulada, sentada, tranquila, pero creo que con la revista rápida que les he hecho era interesante de ver, interesante de mostrar a la audiencia cómo podían abordar preguntas
que no son necesariamente hechas con cariño de lector o de fan. Así que, muy interesante. Bien. Bueno, Gonzalo Chávez, si por favor también se puede redondear una mirada del Gonzalo Chávez a los candidatos en lo que fueron las intervenciones de ellos en Boston, y ellas también. O ella. Bueno, mira, yo creo que estoy de acuerdo con la lectura más política y oratoria de Gonzalo Mendieta, y voy a intentar hablar un poco más de temas económicos, que eso es creo que lo que puedo aportar. Pero antes un tema más general. Yo creo que ninguno de los candidatos se dio cuenta que estaba en un ambiente técnico empresarial y repitió el discurso que lo hubiera podido hecho en La Paz, en el Alto o en algún otro lugar, ¿no? Entonces, yo estaba esperando más bien un discurso más basado en temas más económicos, más técnicos, más interesantes en esa línea, porque la audiencia podía haber retroalimentado mucho más, ya sea directamente o en los pasillos, frente a las propuestas. Entonces, los dos, o todos los que estuvieron allí, dieron la impresión de que no habían salido de La Paz, o de Cochabamba, o de Santa Cruz, o de Oruro, porque hicieron exactamente lo mismo, ¿no? Y ahí yo comienzo con Manfred, ¿no es cierto? Manfred dijo probablemente las cosas que diría en la cancha, ¿no? En Cochabamba, y un discurso bastante simplón, plano, y en términos económicos, pues se nota una debilidad muy fuerte, ¿no? Porque habla de traer 10,000 millones de dólares, pero nunca dice de dónde, ¿no? Y cuando le preguntas, dice, no, yo sé de dónde, no puedo revelar las fuentes, ¿no? Sí. Entonces, claramente hay una debilidad en el discurso de seguridad. Creo que fue muy claro, muy específico, pero yo diría que en el tema económico fue débil en las cosas que hay que hacer, y todo se centra en que va a conseguir 10,000 millones de dólares, y él sabe lo que hay que hacer, y lo que hay que hacer es él ya ha hecho en varias oportunidades, en este caso de la alcaldía en Cochabamba, ¿no? Yo creo que ahí hay esa extrapolación, que el gerente es bueno, ya sea en el supermercado chico o en el supermercado grande, ¿no? Entonces, yo tengo el conocimiento, y ambas cosas se administran de la misma manera. Después, el discurso de Jaime Dunn me pareció mucha poesía libertaria, muy simpático, ¿no es cierto?, con rimas, con frases, pero nada sustantivo en las propuestas económicas, ¿no? Entonces, fue un discurso muy genérico, pero no estaba dirigido a resolver los problemas concretos. ¿Qué vas a hacer con el tema fiscal? Por supuesto que dinamitar la aduana no es suficiente, ¿no es cierto? Eso puede ser muy interesante para un público más amplio, pero en un ambiente técnico yo más bien vi a un Jaime Dunn recitando, ¿no es cierto? Recitando una poesía liberal, pero muy lejana de las operaciones que se tienen que hacer concretas para salir de la crisis y proyectar un crecimiento, ¿no? Entonces ahí yo vi un Jaime Dunn muy a 10,000 pies de altura, y muy retórico, pero sin raíces, digamos, para hablar de temas concretos, ¿no? Samuel Doria Medina, pues yo creo que fue un poco más específico, pero también lo vi muy pegado a su discurso de lo que va a ser, de los 100 días, y como he dicho, de todos lo mismo. No he entendido que estaba en un ambiente económico, académico, donde probablemente podía haberse lucido con propuestas, con ideas que hubieran sido más interesantes para el tipo de público que había. Repitió sus eslogans de campaña, y estuvo, yo diría, como si estuviera en cualquier plaza de La Paz, digamos, y no aprovechó la sofisticación y la calidad del ambiente y del grupo que había, que creo que era interesante, ¿no?
Después Eva Copa, estoy de acuerdo, creo que fue muy serena, lanzó un mensaje conciliatorio, buscar los puentes y también, digamos, muy poco sobre temas económicos, ¿no? Prácticamente no dijo nada sobre los temas económicos. Y Rodrigo, igual creo que lanzó algunos de sus mensajes también tradicionales, pero tampoco vi con cosas concretas sobre el tema fiscal, sobre el tema monetario, sobre las tasas de interés, sobre el tipo de cambio, que era un poco, yo creo que el ambiente podía haber sido más propicio para lanzar esas ideas y tener rebotes más interesantes sobre eso, ¿no? Sí. Entonces yo creo que todos no aprovecharon. Tuto, Gonzalo, ¿te faltó un poquito a ver alguna definición? Sí, Tuto también, es la misma cosa. Uno de los problemas que tengo cuando escucho el discurso de Tuto es que se pelea demasiado con el pasado, ¿no es cierto? Y siempre tiene que estar acuchillando al pasado y eso le impide ir más profundamente en las propuestas económicas. En ese ambiente creo que no era necesario recordar con tanta vehemencia los problemas del pasado, que todos creo que lo conocíamos, y yo creo que perdió la oportunidad de mostrar con más fuerza su programa, que es mucho más que simplemente, digamos, una reyerta con el pasado del MAS y demás cosas. Yo vi a un Tuto que le faltó, digamos, aprovechar que probablemente su programa es mucho más interesante que lo que él presentó ese día, ¿no? Muy bien, les agradezco a los dos, Gonzalo, por supuesto, Mendieta y Chávez, por este buen repaso que han hecho de lo ocurrido, y además con la información que nos da mayor contexto de lo que se trató en Boston. Gracias a ambos, un gusto enorme, seguiremos conversando. Hasta pronto.